Bueno, ya se han pasado 15 minutos. Pero vamos a comenzar porque yo estoy en medio de una urgencia familiar y quería pedirles que hoy la clase terminara un poco antes. Pero bueno, vamos a desarrollar. Ya vamos a ver lo que es el flujo en sí, flujo de las cantidades físicas, calor, cantidad de movimiento, masa. Hay que recordar lo que es el flujo, ¿no? Eso está en las diapositivas anteriores, está eso. Sí. El número de choque. No, al principio está. Flujo. Es producto de el número de portadores por la cantidad que se transporta, la magnitud física que se transporta y la velocidad promedio, J. Así que en el caso de energía calórica, a través de, es como una plancha, ¿sí? de un metal, ejemplo. O, bueno, no tiene que ser directamente un metal, no puede ser otra sustancia. Pero de un lado de esa plancha, digamos, existe una temperatura. ¿Sí? O sea, hay una temperatura dada. Del otro lado hay otra temperatura distinta. En este caso que tenemos aquí en la diapositiva, T1 es mayor que T2, T1 a la izquierda. Entonces el flujo va a ser desde T1 hacia T2. Parte caliente, el calor se va a transportar hacia la parte fría. Una plancha, algo así. Ese es el sentido pues de la corriente calórica, el flujo. El flujo es, en este caso, de izquierda a derecha. Ahora, como a la derecha la temperatura es menor, ¿sí? Hay un gradiente de temperatura, gradiente. Ese gradiente de temperatura es entonces contrario al flujo. Sería de derecha a izquierda, entonces. Flujo de calor de izquierda a derecha. Gradiente de temperatura de menor a mayor, de derecha a izquierda. O sea, son contrarios siempre. Hay que tener eso presente para lo que viene, ¿no? Aquí tenemos el mismo caso, nada más que en lugar de tenerlo así como está aquí, pues de izquierda y derecha, aquí lo tenemos en posición vertical, digamos. Entonces, la temperatura alta es arriba, T2. Temperatura baja, T1. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde es, sería el flujo? O sea, la plancha, eso de la que yo le hablo, yo la he dividido en 3 secciones. ¿Sí? Así que desde T1 hasta T2 yo tengo la plancha de metal o de otra sustancia. Y a través de ella, desde su seno, va a transportar, va a fluir calor. ¿Sí? Nada más que la plancha esa, imaginariamente la he dividido en 3 secciones. Digamos que sección fría abajo, sección intermedia y sección caliente arriba.
una planchita que estoy calentando. Está calentando desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Así que T2 mayor que T1. El flujo de calor, ¿hacia dónde va a ser? Desde T2 va a ir bajando ese calor hasta T1 y para hacerlo homogéneo, para dejarlo en equilibrio. Y el gradiente de temperatura, ¿cómo es? El gradiente de temperatura es de baja hasta alta. Entonces, si el flujo es de T2 a T1, el gradiente de temperatura es T1 a T2. Gradiente de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Recuerden que esta parte amerita como imaginar las cosas, ¿no? La situación es ya parecido a lo que va a haber en Fisicoquímica 3. Bueno, aquí está lo que es el gradiente de temperatura, etc. Entonces, mire, desde... Hay que regresar al dibujo, o ir al dibujo aquí. T2, temperatura alta, T1 baja. Entonces hemos dividido pues el cuerpo de la plancha esta que yo menciono en 3 secciones. Entonces, digamos que la primera sección cerca de T1, la altura a la que está eso, ¿sí? Con respecto al eje Z, sería Z menos lambda. Z, a la altura Z es como la posición intermedia, ¿sí? Como si fuese un promedio de temperatura, y arriba las temperaturas son más altas y decimos que está a la altura Z más lambda. Entonces, dividiendo eso así, la energía promedio de las partículas, no importa si es a la altura Z menos lambda, Z más lambda o Z más algo, esa energía es 3 medios de KT, donde esté, 3 medios de KT porque es uno de los postulados de la teoría cinética, ¿no? 3 medios de KT. ¿Recuerda? Las partículas tienen esa energía, pero depende de dónde estén, si están en la zona Z menos lambda, Z o Z más lambda. Así que esa energía sería 3 medios de KT, pero esa T sería T1, la temperatura más baja, más el incremento de temperatura si vamos subiendo a las capas estas superiores. Pues. Es como varía T con la altura Z. Profesor, una pregunta ahí. ¿Sí? La T1 que está colocando aquí en este caso es la temperatura baja, pero en el caso del ejemplo anterior, T1 era la temperatura alta. Ahí Así, siempre ponemos la baja o sí, la baja, es la baja. Lo que pasa es que acá cuando hice la presentación, o sea, no encontré otro dibujo y tenía al revés las temperaturas, ¿no? T1 mayor que T2. Pues, encontré nada más ese dibujo. Pero acá es la misma situación, nada más que ahora le llamamos T1 a la temperatura baja, T2 la alta. Así que vamos a usar esta simbología mejor. T1 baja, T2 alta. Entonces hay un gradiente pues, de temperatura y hay una energía en cada capa. ¿Sí?
Recuerden que la energía en este caso es la cantidad que se transporta, Q. Le llamamos a la cantidad que se transporta. Ahora, si las partículas, perdón, esa es la cantidad que se transporta, energía, ¿no? Calor. ¿Quiénes son los portadores? Bueno, pues las partículas del gas o de la sustancia esa de la que estamos hablando aquí. Y N es la cantidad que haya de esas partículas. ¿De acuerdo? Entonces hay que calcular J. Ahora, la energía que se transporta, en este caso energía cinética, depende de dónde está la partícula. Si está cerca de T1 o en la región de T1, o si está en otras, en Z o Z más lambda, o Z más lambda 1, Z más lambda, o sea, el lambda puede ir variando, ¿no? Entonces, como esa energía depende de la altura Z, hay que hacer una estimación de cómo va variando tal energía. ¿De acuerdo? Entonces, mire, la temperatura 2 es la mayor, entonces el flujo de calor va a ser de T2, perdón, hacia T1. Entonces, va a haber un flujo descendente, ¿sí?, de calor de T2 hacia T1. Pero es que las partículas están en movimiento. No solamente hay partículas bajando desde T2 hacia T1, o sea, los portadores llevando energía, sino que también las partículas que están en T1 se están moviendo, ¿sí? Podemos considerar entonces que esas están moviéndose en sentido contrario, hacia arriba. Están contribuyendo, es como quien dice, llevando frío. ¿De acuerdo? Se están oponiendo a la bajada del calor. O sea que hay un flujo descendente, pero también hay un flujo ascendente. Ascendente. Recuerden que esto es un modelo. Entonces, para ver el flujo neto, hay que sumar los dos, hacer una sumatoria. Es como decir que la plancha se está calentando desde arriba hacia abajo, va transportando el calor. Pero las que están abajo, que están más frías, ya tienen menos energía, como que se oponen. ¿De acuerdo? Entonces se dice que eso se acepta como un flujo ascendente, una oposición. Porque si no hubiera esa oposición, esa transformación, ese flujo de calor de T2 a T1 sería inmediato, rápidamente. Así que esa oposición, entre comillas, es el flujo ascendente. Hacemos entonces un balance de los dos, una sumatoria. ¿Qué es NCQ, la ecuación que tenemos en azul y verde? ¿Sí? JNCQ. Perdón, no entendí. ¿Qué es J igual NCQ? Arriba. Lo que está en verde y en azul. Ah, sí, lo que vimos, la ecuación que vimos al principio, de flujo. Flujo es igual al número de portadores por C promedio por Q, que es la cantidad que se transporta. Eso es lo que es flujo. Entonces acá el flujo descendente de T2 a T1 sería un sexto de NC. O sea, ¿de dónde sale un sexto de NC? Bueno, N y C son los que están acá en verde y azul, ¿no? Flujo. NC. ¿Y qué es Q? Q es la energía cinética, que es lo que se está transportando. Y esa energía es 3 medios de KT. 3 medios de KT. Y un sexto sale de cuando se hizo el análisis del movimiento en un cubo.
que se considera solamente una de las caras del cubo, un sexto. Eso estaba en la primera diapositiva por acá. O en la primera parte, en la teoría cinético-molecular. Sí, allí fue que consideramos un cubo y que el movimiento entonces se consideraba perpendicular a una de las caras. Entonces en el cubo tenemos 6 caras y por eso entonces aparece este coeficiente es un sexto. Sí, en la parte de teoría cinético-molecular. Recuerden que les dije que teoría cinético-molecular y este otro tema son prácticamente lo mismo. Una es continuación del otro. Así que ese un sexto es por eso del cubo imaginario. NC, como aparece en la ecuación de J, y Q es la cantidad que se transporta, en este caso de la energía cinética, 3 medios de KT, un postulado de la teoría cinético-molecular. Pero cuando decimos un medio de KT, depende de esa temperatura, ¿cuál es? Porque hay un rango desde T1 hasta T2. Entonces, como estamos considerando solamente 3 secciones, para simplificar, el flujo descendente, ¿sí? Descendente sería a la altura, desde la altura Z más lambda, desde allí. No sé si estamos claros. Es 3 medios de KT, pero ¿cuál es la temperatura? Bueno, es en la plancha esta imaginaria Z más lambda. Es la plancha superior, más caliente. Y el flujo entonces ascendente sería desde Z menos lambda, que es el más frío. Entonces, un sexto de NC por 3 medios de KT, pero esa T sería T1 más Z menos lambda. Digo, T1 por sí más la diferencia que hay, ¿sí? Hasta Z menos lambda, más esa diferencia. ¿Estamos claros? O sea, esas planchas, Z menos lambda, Z y Z más lambda, yo le puedo variar, ¿no? De Z menos lambda va y puede ir subiendo hasta acercarse a Z. Por eso se escogen 3 nada más para simplificar. Estamos claros cuál es J descendente y cuál es J ascendente, ¿no? ¿Sí? Sí. Ese lambda, le dije, no es específicamente el que está ahí. El lambda es un valor que está variando, pues. Está variando, la altura esa va variando desde T1 hasta T2 o T2 a T1, que es lo mismo. Bien, entonces hay que encontrar el flujo neto. El flujo neto sería considerar las dos, el ascendente y el descendente, hacer una sumatoria. Cuando yo hago la sumatoria, en este caso, el flujo por convención, el flujo descendente se resta del ascendente. ¿Sí? Se resta. Eso tiene su explicación, por eso es una convención. Y es que el flujo debe tener, o ya lo vimos, un signo contrario a lo que es el gradiente. Por ejemplo, aquí el flujo de temperatura es de T2 a T1, mayor a menor.
mientras que el gradiente de temperatura es de T1 a T2, sentido contrario. Entonces, para que aparezca ese signo menos, hay que hacer una sumatoria conveniente. En este caso, ascendente menos descendente. ¿De acuerdo? Bueno, si alguien lo quiere repetir, pero lo que hacemos es justamente esto, ¿no? ¿Cuál es el ascendente? Un sexto NC promedio, 3 medio de T1, el que está en Z menos lambda, que tiene Z menos lambda, es ascendente. Y el descendente es el que tiene al final Z más lambda. Cuando yo hago la sumatoria, o hago la resta, pues, hay términos que están, o factores que son comunes. Y en realidad la resta me va a quedar entre Z más lambda y Z menos lambda. Y eso va a quedar finalmente así como cuando, donde dice J neto. Y la sumatoria se va a observar en Z menos lambda y Z más lambda. Pero cuando yo resto, miren que hay un signo menos en el último término. Eso cambia el signo de Z y el signo de lambda. Z desaparece, pero lambda no. Y lambda sería doble. Y es más, ahí aparece el signo menos que se necesitaba. Entonces ese doble, el 3 medio y el 1 sexto, hay que combinarlos hasta que me dé un coeficiente único. En este caso va a dar 1 medio. ¿Sí? No sé si estamos claros. Entonces miren que me va a quedar los factores de J, NC y energía. Esa energía en este caso es K por lambda por parcial de T con respecto a Z. Y esa cantidad entonces, 1 medio NC K lambda, se recoge en lo que se llama coeficiente de conductividad térmica. En realidad es lo que se usa en los problemas, porque hay coeficiente de conductividad térmica para las sustancias. Bueno, no sé si quieren repetir o hacer esa sumatoria a ver cómo es que salió eso. Ustedes me dirán. Que hagamos el cálculo para presentar. ¿Perdón? Que hagamos el cálculo para tener KT. Eso. Sí, porque mire, hay tres modelos parecidos. O sea, es el mismo modelo, ¿no? Pero estamos aplicándolo ahora a flujo de calor. Después se va a aplicar a flujo de momento y después se va a aplicar a flujo de masa. Es el mismo modelo. Sí es bueno repetirlo porque ustedes, así como va el tiempo, voy a tener que dejarle por lo menos la última parte para que ustedes la lean. Así que sería bueno saber de dónde salió esto. Vamos a restar J, ¿sí? Ascendente, descendente menos J, menos J ascendente. ¿Lo quieren presentar? Yo estoy haciendo el cuaderno, pero no tengo problema en presentar. Sí, hágalo un momentito.
Sí, bueno, para ahorrar tiempo puede hacer eso, ¿no? Escribirlo y después presentarlo ya suelto. Un sexto NC, 3 medios K, T1 más parcial de T con respecto a Z, por Z menos lambda, menos un sexto MC, 3 medios KT1 más parcial de T por Z más lambda. Como lo van a restar, se van a salir algunos términos, algunos factores comunes. Y otro habrá que restarlo. Bueno, teniendo esas dos ecuaciones, cuando restamos, mire lo que se sale como factor común. Un sexto NC, 3 medios K por la variación de temperatura. Vamos acá. ¿Puedes poner la otra, profe? ¿Sí? O sea, donde está el paréntesis Ahí las cuadrado. T son diferentes. T1 es diferente de la otra T1. No, T1 es la misma.
Profe, y ahí ese coeficiente de conductividad sale de la multiplicación de NC por K por lambda, toda esa expresión, y un medio. Sí, un medio de NSK por lambda, Todo eso es KT. KT. Ajá, ya me dio. Bueno, ¿quieren mostrarlo? ¿Se puede mostrar? Sí, yo voy. Déjame tomarle rápido una foto ahí. Sí. Es que en realidad la resta solamente afecta a Z menos lambda y Z más lambda. Ya pueden para compartir. Sí. Ujú. ¿Se ve? Así es. Cuando hace la resta, No. cuando hace la resta arriba, recoge los factores comunes. Sí, sale todo esto. Pero no estoy seguro de la T1, porque como me dijo que era lo mismo, pero no sé si T1 vale todo esto que está acá y se omite. O sea, T1 es que cuando tú vas a restar un flujo menos el otro, tú vas a sacar como factores comunes un sexto NC 3 medio KT, ¿sí? Pero entonces lo que está entre paréntesis cuadrado, que contiene T1 más variación en T y multiplicado por Z menos lambda y Z más lambda,
O sea, eso que está en paréntesis cuadrado es lo que vas a restar realmente. Entonces, cuando restas, te va a quedar T1 en uno de los términos y T1 en el otro. Y se pueden entonces restar, pues. T1 menos T1. Se elimina. No se le elimina. Y se, no, ya entiendo. Era agarrar este factor común de aquí y restaba T1 con la otra T1 y después sacaba el factor común de alfa T, la área parcial de T con respecto a Z. Salía ese y quedaba nada más lo de acá dentro. Esto aquí. O sea, me saltó un paso. Ajá, así es. Ya. Y era el paso que eliminaba T1. Ya. Exactamente. Y cuando restas C menos lambda y C más lambda, Ahí te está. dos Menos lambda 2. menos 2 lambda. Sí. Ese es el Ahora está el signo menos. que necesitamos. Y entonces ese factor 1/2 se va cancelando con el otro, con nosotros dos que teníamos acá 3/2 y un sexto. Se va cancelando allí hasta quedar en 1/2 nada más. Sí. Bueno, esa expresión que dice allí, lo que tiene escrito, J neta, o sea, el flujo neto es menos KT por parcial de T con respecto a Z. Entonces, eso es la ecuación de flujo. O sea, la que teníamos era la ecuación, digamos, larga, ¿no? NC por J es igual a NC por Q. Bueno, eso ya después que se hace este análisis, esa J neta es menos un factor común, ¿sí? Que es un coeficiente. En este caso, como es energía, es KT, menos ese coeficiente por el gradiente de temperatura, que es parcial de T con respecto a Z. Entonces, como J y gradiente son de signo contrario, por eso es necesario que salga un signo menos allí, para compensar. Así que todos los flujos de calor, de masa, de cantidad de movimiento, de cargas también, van a ser así de esa forma. Un coeficiente con signo negativo multiplicado por el gradiente. A eso debemos llegar. ¿Sí? Así que si me permiten, vamos a continuar acá. Entonces aquí tenemos pues, J net es coeficiente por gradiente. En este caso, como es energía, es coeficiente de conductividad térmica, energía cinética. Ahora, bueno, acá ya esta información. Ese coeficiente KT, que es justamente un medio de NCK lambda, se puede escribir de otra manera, considerando la capacidad calorífica, por ejemplo. Entonces se escribe en términos de capacidad calorífica. Y lambda, que ya conocemos de recorrido libre medio, tiene su formulita. La reemplazamos y ya tenemos otra expresión matemática para KT, para el coeficiente. Nada más que es cuestión de forma, ¿no? Bueno, vamos a hacer el segundo, yo creo que llegaríamos hasta ahí nada más. También hay flujo de momento. ¿Qué es momento? De física, ¿no? Masa por velocidad. Eso explica la velocidad, la viscosidad de los fluidos.
Si, por ejemplo, sea miel que está cayendo de una botella, entonces usted ve que hay también como capas en la parte superior. Es que en la foto que está en la parte superior izquierda, va cayendo una especie de miel. Entonces noten que la parte de arriba, la superficie de la miel, va como más rápido que la parte que está pegada a la botella, a la boca de la botella, sin abajo. Entonces se está moviendo como por capas. La capa superior sería más rápida que la otra que está lenta. Más o menos eso es lo que se establece ahí en el dibujo que está, sí, en el dibujo que está abajo. Capas rápidas, capas lentas. Entonces, se puede hacer un análisis como se hizo en el caso de temperatura. ¿Sí? Flujo de momento se le llamaría. Entonces hay capas rápidas y capas lentas. Más o menos es parecido. ¿Sí? Unas capas se van deslizando sobre las otras. La velocidad de las capas depende de la distancia a la que esté con respecto a una parte central. Y lo mismo, esa distancia se mide, se determina por medio del lambda, la altura en el eje Z, digamos. Entonces la velocidad de la capa está en función pues, de esa altura Z, porque la velocidad va variando de una capa a otra. Dice la altura Z, la velocidad entonces será variación en Z multiplicado por la Z a la que corresponda. Es más o menos el mismo modelo de fluido de calor, flujo de calor. Se tiene entonces una capa de Z menos lambda, una capa Z y una capa Z más lambda. Entonces, la velocidad de la capa depende a qué altura esté. ¿Ve que es el mismo modelo? Entonces, el movimiento de la capa rápida arriba influye, está tratando de acelerar a las que están lentas abajo. Y así mismo las que están lentas abajo dificultan el movimiento de las que están rápidas arriba. O sea que hay un flujo descendente y hay un flujo ascendente también. ¿Sí? ¿Y cuáles son los portadores? Bueno, pues las partículas. Las que están abajo tienen menos momentum que las que están arriba. Pero hay movimiento de las dos capas. Hay dos flujos, ascendente y descendente. Así que se trata como el otro modelo. Flujo descendente, un secto de NC-M. Recuerden que eso de NC promedio viene de la definición de lo que es flujo. ¿Y cuál es Q? La cantidad que se transporta ahora. Momentum, masa por velocidad. Pero la velocidad de la capa depende de dónde esté. Así que será un sexto de NC-M, variación de V con respecto a Z, por Z más lambda y Z menos lambda. Descendente y ascendente. Hago la sumatoria otra vez. La resta, pues. Ascendente menos descendente. Y en este caso es el mismo procedimiento. En este caso me va a salir un coeficiente, que les dije que tiene que salir con signo negativo. Un tercio en ese promedio, M lambda. Un tercio en ese promedio, M lambda. Claro, ustedes pueden hacer repetir todos esos cálculos, ¿no? Sale ese coeficiente. Y es el llamado coeficiente de viscosidad. ¿De acuerdo?
O sea, observen que también tiene el signo menos. O sea, si voy a cambiar o a escribir un tercio de NC por medio de M lambda como eta, tengo que ponerle menos eta, porque tiene un signo menos ahí delante de un tercio. Menos eta parcial de volumen con respecto a z. O sea, menos coeficiente por gradiente. Eso es el flujo. El flujo. Entonces, bueno, acá también lo mismo, ¿no? De esa eta se puede escribir en términos de otros parámetros allí como la densidad. Reemplazo lambda por lo que corresponde. Esa n que está ahí al final la puedo cambiar por PV sobre KT. Depende. Ese es pues el coeficiente en este caso. Coeficiente de viscosidad. ¿Estamos? Repiten eso. Otro es el flujo de masa. Flujo de masa. También ese, por ejemplo, en una solución, como aparece allí, en una solución, en un líquido, un solvente, tú pones una gota de un colorante y eso se va regando hasta colorear toda la solución ahora, ¿no? Todo el líquido. Una especie de difusión. O sea, hay un flujo de masa. Y ese flujo de masa se puede tratar así también, con el mismo modelo. Para eso aquí hay que hacer un poquito más, tener un poquito más de imaginación, diría yo. Porque se considera aquí un cilindro como el cilindro de volumen de control. Y hay moléculas, aunque sea de la misma sustancia, pero vamos a decir que unas moléculas vamos a identificarlas como X y otras como 0. Y hay las moléculas X están en mayor concentración abajo, ¿cierto? Que arriba. Entonces va a haber un movimiento de moléculas, un movimiento de masa, para tratar de hacerlo homogéneo. O sea que hay un flujo. Y así mismo se trata entonces con este modelo. A la altura Z menos lambda, Z y Z más lambda. Igual. Entonces va a haber, como son moléculas, en este caso partículas, una la identificamos como sub-0 y otra como sub-0 o supra-0 y las otras como supra-X. Y miren que es lo mismo, las cantidades. Y esas cantidades varían con la altura. Entonces habrá un flujo descendente, un flujo ascendente, el mismo cuento, nada más que hay que buscar la cantidad que se está trasladando, ¿no? De un lugar a otro. Así que uso el mismo simbología Z más lambda, Z menos lambda, hago la sumatoria y al final me queda entonces un coeficiente precedido del signo menos por el gradiente. ¿Y ese coeficiente cuál es? En este caso es D, coeficiente de difusión. ¿Sí? En el caso de un colorante sería un difunde a través del líquido. Y ahí está pues cómo se calcula ese coeficiente de difusión. Siempre es coeficiente precedido de signo menos multiplicado por el gradiente. Eso es lo que es el flujo. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero necesito que lo lean. Bueno, ya se me llegó la hora. Ya será para la próxima semana. Ya estamos al final de la última de octubre, más o menos.
vemos la partecita que falta, que es del flujo laminar, ecuación de Poiseuille. Entre lunes y martes, Dios mediante, haríamos algunas aplicaciones de esto y terminamos la última parte, flujo laminar. ¿De acuerdo? Jóvenes, Sí, profesor. estoy notando este semestre como que están un poquito más, menos activos. ¿Están muy ocupados o qué? Yo, no, ayer que no estaba en clase. En cuanto a tiempo, para distribuirlo entre las materias. O sea, yo siento que como que dedican menos tiempo ahora a físico-química. No sé si es que tienen más materias. Yo siento que es que se dan demasiadas materias en un solo día. Y es como Un solo muy día. matón. Sí. O sea, al final hicieron el horario para el laboratorio y no todo el mundo laboratorio y no entiendo por qué damos tantas materias en un día. Ah, ya entiendo. Sí, sí, cierto. Ellos trataron de reunir, o sea, que el día que tenían laboratorio no podían tener clases virtuales. O sea, arreglaron esto así. Cierto. Por ejemplo, tienes clase a las 7, terminan ¿qué? Todo el día. Qué va. Sí, tenemos bioquímica y de una vez tenemos organometálica y después orgánica. Dios, yo quisiera saber cómo nos vamos a organizar en el curso presencial. Ya las materias, eh, si vas en carro no puedes estacionar en la universidad porque los carros ya van a estar encima de los edificios. No hay manera. Y tras eso hay que cuidarse del virus. Y sumarle que se incrementó el número de estudiantes. Uf, qué va. Bueno, si me disculpan, yo debo atender otro asunto acá personal. Vayan leyendo esa parte, pues, y seguiremos. Está bien, profe. Y gracias. Hasta luego. Sí. Hasta luego, profesor.